Ok. Buenas noches, soy Aurora Cetina Martín. Estoy cursando actualmente la Administración en Instituciones de Salud y vamos a hablar del tema negligencia médica. Bueno, para poder hablar de negligencia médica, vamos a compartir un poquito o vamos a platicar un poquito qué es el acto médico. Se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente, que esto sería la ética médica individual, y a la sociedad, que sería la ética médica social. Dice, es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como lo que se deriva directamente de estos. La profesionalidad solo es ejecutada por una persona que tiene título y cédula, y la beneficencia tiene que ser siempre en pro del paciente o de la persona a la que se está ayudando. Esto es lo que siempre deberíamos de hacer como personal médico. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre cuando tenemos una mala praxis? Estos son los tipos de mala práctica médica en lo que incurrimos la mayoría de los personal de salud. Entre estos está la negligencia médica, la impericia y la imprudencia. La negligencia médica es el incumplimiento de los principios de la profesión, lo que se debe hacer y no se hace a sabiendo lo que no, y sabiendo lo que no se debe hacer y se hace. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencias o habilidades. Ineptitud para el desempeño de la profesión. Y la imprudencia es el daño causado que se produce porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni sin medir las consecuencias. En un momento les presento ejemplos. En la negligencia médica, pues, ¿cuáles son los ejemplos? No medicar cuando es necesario. ¿Qué pasa o qué está pasando ahorita en la sociedad o en el gremio? Tenemos las clínicas particulares, tenemos las farmacias con consultorios médicos que le pagan al personal con las consultas que dan. Entonces, la negligencia médica en esta parte se ve bastante, ya que a veces cometemos el error de diagnosticar y dar tratamiento de más a los pacientes. Medicamos de más, damos antibióticos cuando no lo debemos de dar, y creo que en vez de ayudar perjudicamos más a la sociedad. Y todo esto por un fin económico, buscando un mejor ingreso para cada uno. Sujetar al paciente en la mesa de operaciones o la camilla, o sea, ver la situación de los barandales, el que no se vayan a caer o cuidar esta parte donde en vez de dañarlos, pues en vez de ayudarlos, los perjudicamos más, ¿no? Entre otros ejemplos tenemos no contar al paciente no controlar al paciente en el posoperatorio, no informar al paciente o a los familiares sobre la enfermedad o el pronóstico de los pacientes. A veces no damos claramente la información y ellos lo toman diferente. Entonces esto puede llegar a llevarnos a una demanda por una negligencia médica. Abandonar a un enfermo en una guardia, a un paciente con emergencia, negarse a atender a un paciente en caso de emergencia, no esperar casos graves, cuando llegan casos graves, el relevo del otro médico, omitir la información de lo que se le pasó al paciente y no solicitar el consentimiento informado de los familiares ante un paciente que llega y le vamos a hacer algún procedimiento de cualquier tipo. Todo esto nos puede llevar a una negligencia médica y podemos ser demandados por los mismos. La impericia es el no saber qué vamos a hacer.
Hay tipos y estos son los ejemplos. La impericia y terapéutica peligrosa, ¿no? El uso de perdón, de terapias peligrosas en algunas afecciones requiere la educación, preparación del profesional. La impericia y cirugía, la muerte del paciente o la existencia de secuelas de diversos tipos son causa de responsabilidad médica. En impericia y cirugía son elementos de la valoración, el riesgo operatorio y la oportunidad de realización. A veces creemos que podemos hacerlo cuando necesitamos una serie de cosas para poder operar a un paciente. Necesitamos una valoración preoperatoria de otro tipo de especialistas, como es el médico internista, y a veces creo que lo evitamos creyendo que vamos a poder salir adelante y si cometemos algún error, todo esto nos ocasiona una situación de impericia, la cual nos puede llevar a una demanda o una conciliación con el familiar o el paciente si pasa algo. La imprudencia, pues, es hacer un acto y por hacerlo mal, no perjudicamos al paciente. Comentaban en diapositivas anteriores que el lavado de manos, que pareciera que no es tan importante, es lo más importante que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque transmitimos enfermedades, transmitimos bacterias, virus, en un hospital todo esto está. Entonces, esto es un acto de imprudencia. Una mala colocación de un medicamento, ¿por qué? Porque la compañera enfermera está corriendo, tiene 10 pacientes a su cargo, tiene que ver uno y luego el otro y tiene que pasar medicamentos, todo esto puede ocasionarnos una imprudencia que al final de cuentas nos lleva a perjudicar a un paciente. ¿Sale? Todos estos son los ejemplos de imprudencia. Otra de las causas que tenemos que hablar es de la voluntad anticipada. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de la Voluntad Anticipada en la Ciudad de México en el 2008, esta consiste en el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidades de ejercicio para que exprese su decisión de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretenden prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantener de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Un paciente que lo diagnostican con una enfermedad terminal puede y tiene el derecho, si está en sus facultades mentales, de decidir, cuando yo esté grave, no quiero que me reanimen, no quiero que me intuben y todo esto se firma. Entonces, al momento que el paciente llega a caer en paro o requiera de una intubación, no, pues se le va a respetar la voluntad que ya ha tomado. Esto solo se hace, y es importante saber lo que es cuando ellos están en, en sus tres esferas, que están en total, ¿cómo se dice? Están coherentes de lo que están diciendo. Esto no se le va a hacer válido a una persona que llega con trastornos de lugar, tiempo o espacio. Entonces, ¿por qué? Porque no es una persona que esté en sí en sus facultades mentales. La violencia obstétrica, que es la más común y es muy, muy vigilada y penada, es la que más nos lleva a demandas y está en el artículo 5 de la Ley General de Acción de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia en el 2007. En una fracción cuarto prevé que la violencia contra la mujer puede consistir en cualquier acción u omisión basada en un género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto del ámbito privado como en el público. Esta violencia es muy seguida, muy penada y vigilada en todos los sectores de salud. Creo que es algo muy común y todavía se vive. Nos tenemos que apegar mucho a las normas y ha cambiado tanto, tanto el sistema de salud, las normas y las guías de práctica clínica para poder evitar tener una violencia obstétrica en un sector
público o privado. Ahí nos dice que violencia obstétrica es colocarle, no dejarla que se ponga en la posición que ella desee, y ahí nosotros ya estamos ocasionando una violencia obstétrica. Colocar la oxitocina a diestra y siniestra, hacer una episiotomía, ya ahorita, antes se podía hacer, ahorita ya no es motivo de hacerlo durante un parto, y todo esto nos lleva a una violencia obstétrica. Esto está dentro del marco jurídico aplicable que nos pena la Ley General del Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. El Código Penal también nos sigue si ocasionamos una violación a una embarazada, a una puérpera o al binomio como tal, y la Ley General de Salud en el artículo 466. Igual tenemos que leer nuestras normas oficiales como la NOM 007, que es la de atención del parto puerperio de la mujer embarazada, y nuestras guías de práctica clínica para poder evitar hacer violencia obstétrica, aunque porque a veces no nos damos cuenta ni que la estamos ocasionando. Pido una disculpa porque estoy muy nerviosa, no soy muy buena dando capacitaciones, así que de antemano una disculpa. Bueno, seguimos. La objeción de conciencia. Esta consiste en una abstención por parte del personal de salud a realizar un acto que se contraviene sus valores personales, los pacientes o familiares. Según Beca y Aste, en el 2015 lo definen como la objeción de conciencia, se entiende como la negativa a obedecer una norma debido a la existencia de un imperativo de conciencia contrario al comportamiento predeterminado, lo cual ha pasado a constituir un derecho reconocido por numerosas legislaciones en el caso de los profesionales sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, con las nuevas normativas, con el derecho al aborto que se está presentando en las instituciones, nosotros o se consensa en un grupo de ética donde se decide qué pacientes o qué personal va a poder estar en esas áreas y no está contra tu pensamiento. Uno como personal de salud es médico, sabe que tiene que tratar a un paciente y sabe que esto ya está legalizado, pero muchas veces por nuestra ética, moral o religión no lo queremos o no lo queremos hacer, o nuestra moral no lo permite. Entonces, para que no caigamos en la objeción de conciencia, es importante que podamos meter a esas áreas personal médico que sí acepta realizar un procedimiento de este tipo, como es el aborto legalizado. Entonces, este es un ejemplo de la objeción de conciencia, y pues creo que cuando estamos en la parte administrativa es saber acomodar a nuestro personal, a los que con los que no hay un problema de poder realizar este aborto en el caso del ejemplo, y alejar al personal que definitivamente no lo va a permitir o no lo va a poder hacer por su criterio. La responsabilidad en la profesional médica. De acuerdo con Reina en el 2018, la responsabilidad profesional médica es aquella con la que cuentan los especialistas de la salud para reparar las consecuencias de sus decisiones que se ejercieron durante su práctica profesional. De acuerdo al Código Penal Federal, en el artículo 228, los profesionistas de la salud y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. En el artículo 229 y 230, en el abandono del paciente sin causa justificada. Muchas veces nosotros que trabajamos en un sector público sabemos que tenemos una hora de entrada y una hora de salida, pero eso no nos justifica el realizar actos indebidos durante nuestra guardia. Si llega un paciente, si tú sales a las 8 de la noche y te llega un paciente a las 7:50 grave, no quiere decir que no lo vas a atender, porque todo esto tiene consecuencias. Entonces, esa es nuestra responsabilidad profesional médica, y todo vamos a caer en esto.
puedes ir desde 1 mes hasta 2 años, puedes perder la libertad o puedes irte a la cárcel y en caso de reincidir, pueden quitarte la licencia. En ambos nos quitan la licencia, pero si nosotros reincidimos en la misma situación, puede llegar a quitarnos nuestra cédula profesional y ya no poder ejercer. En el caso de que por culpa de lo que indicó el médico, que es el cabeza de una manipulación de paciente, los auxiliares cometieron un error, el médico será responsable de la situación, pero siempre y cuando nosotros sigamos, perdón, me están escribiendo para agregar gente en el chat. Bueno, ya no está la compañera. Bueno, el personal de salud está obligado a la reparación del daño por los actos cometidos por ellos mismos y en el caso cometido por sus auxiliares cuando estén siguiendo la indicación del médico. Entonces, nosotros como personal de salud, llámense médicos, enfermeros, o cualquier persona que estamos metidos en esta. Ay, perdón, me están pidiendo que yo acepte más participantes. Ay, aquí. Ya agregué a alguien, pero no sé si hay más. Creo que ya. Bueno, seguimos. La responsabilidad profesional médica puede ser de estos tipos. La ética, que investiga la posibilidad de incumplimiento a los deberes y obligaciones profesionales contenidos en la ley. La penal, que es cuando el médico en el ejercicio de su actividad profesional puede llegar a verse acusado por los delitos contemplados en el Código Penal, y el civil, que surge como la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un daño causado con ocasión de la conducta culposa del profesional de la salud, que es lo que yo les comentaba hace un ratito. Bueno, las funciones de la CONAMED. Este tema ya lo hemos abordado anteriormente. Perdón. Y sabemos que la CONAMED es para conciliación del personal médico con el paciente. Entonces, entrando tantito a esto, la CONAMED nace en el 96 con el propósito de resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicio en salud de carácter público y privado, así como de contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios médicos de nuestro país. Brinda asesoría e información en forma gratuita e investiga y atiende las quejas. Entonces, ellos son un intermediario, no se van hacia un lado, sino ellos están en el centro y tratan de conciliar con el usuario y el prestador de servicio. Entonces, es conciliatorio y da asesoría ya al arbitraje. Entonces, con lo conciliatorio, dan amenamiento de las partes mediante la conciliación, prevalece la voluntad de las partes para su modalidad de conclusión y se propone continuar con la etapa de arbitraje o decisoria. Y se emite emite un resumen, un general de todo lo que él logró ver en ambas partes y eso es lo que envía ya dando su opinión. Jamás es el castigo. Ventajas del proceso arbitral en la CONAMED: se privilegia la buena fe de las partes,
prevalece la voluntad de las partes, la búsqueda de la verdad y la opinión y participación de expertos. Entonces, todo esto nos ayuda a la CONAMED en ambas partes, tanto como usuarios como, como el personal de salud. Bueno, la intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica, pues en esto recibe, investiga y gestiona asuntos relacionados con posibles irregularidades o negativas de la prestación de servicios médicos por parte de las instituciones públicas. Recibe pruebas que aporten todos los prestadores de servicios médicos y los usuarios en relación a sus quejas. Interviene para conciliar conflictos por presuntos actos inapropiados u omisiones derivadas de la presentación y presuntos casos de negligencia con consecuencias sobre la salud del paciente y elabora los dictámenes o peritajes médicos que son solicitados por las autoridades encargadas de la producción e impartición de justicia. Y por último, las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas entre la comisión de este ilícito, pues es la Ley General de Salud, que es el fundamento para regular el sistema de salud y establecer las normas para la prevención y control de las enfermedades. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las normas para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas de los servicios públicos. La Ley General de Víctimas, que es la que está pegada con la violencia obstétrica. Esta ley tiene como objetivo garantizar eh, los derechos de las víctimas y establecer los mecanismos para su protección. El Código Penal Federal, que es las normas oficiales, y la norma 004, que es la que nos regula el expediente clínico. Entonces, recuerden que si no está escrito, no está hecho, y todo para que nosotros podamos salir un poquito limpios de esta situación de negligencia médica y poder defendernos ante cualquier situación. Lo único que nos va a defender en un sector público y privado es nuestro expediente clínico. Les agradezco enormemente estar conectados en mi exposición. Una disculpa por las trabas, me da muchos nervios, pero bueno, les agradezco el apoyo. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Aquí termina mi tema. ¿Alguna pregunta, duda? Nada. Bueno, entonces, hasta aquí termina el tema. Muchísimas gracias por el apoyo de todos. Ya.